Buenas noches, querida audiencia. Gracias por poder estar juntos otra vez y para poder mirar todos los aconteceres, como le hemos titulado en este acontecer mundial, y poder revisar ciertas cosas que nos conviene saber, que debemos de saber y que podemos estar así aprendiendo y mirando las escrituras, qué nos dice, qué es lo que está aconteciendo en este mundo. Y yo estaba mirando, comenzando Babel, estaba mirando lo que acontecía. Se llama Babel, significa puerta de Dios. Era una torre que construían los hombres. Esto era algo que ellos querían llegar al cielo para observar, según los que tenían como líderes. El lenguaje de los hombres quedó confundido y no se entendían entre ellos. Posiblemente el sentido fuera el de una torre de observación y culto a los cielos, un centro religioso, un desafío y rebelión contra Dios. Este intento mereció el juicio de Dios con la confusión de las lenguas y la dispersión de grupos divididos en lugar de la gran confederación unitaria contra Dios planeada por Nimrod. Babel era capital de un imperio babilónico, ciudad pequeña al principio con muros y 25 puertas de bronce que se abrían a cada una sobre un camino. O sea que había 25 puertas en cada lugar donde había un camino. Las murallas, los muelles, los palacios, los templos, casas privadas estaban construidas con ladrillos y morteros. Esto era lo que comenzó una ciudad pequeña que comenzó a explayarse y terminó siendo la grande Babilonia. Hay tabletas y tablas geológicas y geográficas de astronomía y magia. Su religión ha sido descrita como la peor clase de idolatría y sus dioses han sido legiones, o sea, legiones describiendo lo que es satánico, esos espíritus inmundos. Todas estas tabletas muestran el carácter satánico que tenían y que llevaban a una esclavitud espiritual a la gente. Y a la gente también las atemorizaba y ellos hacían grandes ofrendas místicas. Era una Babilonia mística espiritual, pero no de lo bueno, sino de lo que estaba aconteciendo, haciendo sacrificios de niños, derramamientos de sangre y cosas horrendas. Lleva el nombre de Misterio, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa fue escrita en la palabra de Dios en Apocalipsis por sus formas que tenía. Es un sistema que ha hecho culpable del derramamiento de la sangre de los mártires que mencionaban a Jesús, o sea, los que acompañaban a Jesús, llenas de abominaciones, de suciedad y de fornicación. Los resultados culminantes de la gran apostasía juzgan implacablemente Dios y la antiiglesia, cuyo espíritu se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia y que se materializa en los últimos días, este seductor sistema de destrucción de las almas. Así le decían los profetas, aquellos que seguían al Señor y que estaban orando y esperando que esta Babilonia cayera por causa de las terribles cosas que hacían ellos. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hacían cosas tan abominables, tan terribles en aspectos y contaminaban a las naciones y las sometían también a sus orgías, a sus opresiones, a sus proyectos,
Y si le preguntamos a mucha gente respecto de eso, quizás no sabe de todas estas historias, pero si le preguntamos si cree en Dios y en el cielo, dirán que sí, y afirman que hay gente que está en el cielo, o sea, que fue al cielo, ellos creen, pero no obedecen a Dios en la tierra como dice el mandamiento. Esto es lo que ellos infundieron, que estaban mirando el cielo, hacían ofrendas al cielo y hacían todas estas cosas terribles y de transgresiones a la palabra de Dios, y ellos eran los que inventaron todo esto de ofrecer cosas a los ídolos, de creer en los magos, en la brujería, en la hechicería, en lo oculto. Y dice Juan 14:2, en la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto era lo que dijo el Señor a aquellos que creemos y que estamos en contra de todas estas abominaciones, en contra de todas estas tremendas cosas que hasta el día de hoy se ven. Pero esta fue la causa de que Dios tuvo que destruir a esa ciudad y quemar todo eso y fundirlo, porque la grande Babilonia era la ramera de las naciones, y ella infundió y difamó a otras naciones. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Tenemos a Dios como Padre? Yo me he preguntado. Porque por esta gracia y por el perdón, mi justicia queda lejos de la perfección. O sea que estamos hablando de que nosotros tenemos la palabra del Señor y que la escudriñamos y que la aprendemos y que nos referimos al Señor, que oramos y que le creemos a la palabra del Señor. Y dice, por esta gracia y por el perdón, mi justicia queda lejos de la perfección. O sea que por la gracia del Señor que tenemos en su persona, en lo que es la Trinidad, y hablando con la gente le preguntamos, ¿cree en Dios? ¿Ese Dios que puede darles nuevas fuerzas? Quisiera entender los propósitos de Dios con respecto a lo que estás experimentando, pero a su tiempo todo tendrá sentido para la vida. Dios nos promete esto. Dios está allí controlando como soberano, jamás nos deja solos. Eso era lo que yo experimentaba y quería transmitírselo a ustedes, porque muchas veces nosotros estamos decepcionados, las cosas que están ocurriendo, la falta de respeto, la falta de propósito, lo que está aconteciendo a nivel mundial nos saca de lo cotidiano y nos saca de aquellas cosas que nosotros hemos estado acopiando para nuestras vidas. Pero Dios está allí controlando como soberano, jamás nos dejará solos. Él es el que controla, porque su palabra es real y porque Él acomoda todas las cosas y permite ciertas cosas, porque Él como soberano y conoce y es el que gobierna toda la tierra, todo el universo. Él sabe lo que hace. En Salmo 43:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto es lo que tantas veces nosotros tenemos que decir en este tiempo de tanto peligro, de razones, de tantos miedos. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos suyos, de real sacerdocio, a las naciones, a los pueblos,
para que nosotros anunciemos toda esa ley, toda esa palabra que Jesús y que desde el Antiguo Testamento nos dejó escrita para que nosotros obedeciéramos, para que tuviéramos un algo que nos guiara, esa luz en medio de las tinieblas. Él dejó para que nosotros fuésemos guiados, que fuésemos llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, y que nosotros no nos perdiéramos en la vorágine de este mundo. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es la promesa que Dios nos ha dado y nos ha dejado para que sepamos que no estamos solos y que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y anduvo pregonando la palabra de Dios, haciendo sanidades, milagros y maravillas, supiésemos que nosotros estamos en este tiempo también, aunque Jesús ascendió a los cielos y está allí sentado a la diestra del Padre. Él nos ha dejado su palabra, sus promesas, y que se cumplen. Vemos nosotros que Dios en este tiempo, aquellos que están pasando quizás problemas graves, que están enfermos, que no saben qué hacer, que aún los científicos están dudando de las cosas que pueden hacer para salvar las vidas o teniendo otras propuestas para ellos, pero que el Señor está poniendo su mano y está salvando vidas que estaban para morir, vidas que estaban en estado ya desahuciados, pero que Dios está haciendo milagros porque con su pueblo orando y clamando al Señor, Dios está haciendo milagros porque Él es un Dios de milagros. En Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es que nosotros estamos esperando la venida del Señor, y cuando Él venga, va a arrebatar a su pueblo, aquellos que entregaron su corazón y su vida y obedecieron al Señor. En el arrebatamiento Él va a llevar a cada uno de los que hemos creído, más aquellos que no han creído y que le han negado, que creen en Dios pero no le obedecen, esos van a quedar aquí en la tierra, pero van a tener una oportunidad también si ellos soportan todo lo que está por acontecer, porque la palabra de Dios nos narra las cosas que van a acontecer. En Juan 11:40 Jesús dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso es lo que nosotros nos pregunta el Señor, y nos dice Jesús que porque hemos permanecido y buscamos esa ciudad por venir, todo lo que dice el Señor lo creemos porque Él lo ha prometido y Él nunca miente. Él es un Dios veraz. Él es Dios de todopoderoso, creador del universo, y sustenta todo con el poder de su palabra, lo creado, y esto incluye al hombre y a la mujer. Por eso nosotros tenemos esa posibilidad de referirnos al Señor, de creer a su palabra, de saber que Él es el autor de nuestras vidas, que Él nos creó, que Él nos sustenta, que Él nos da vida, que nos protege y que tenemos un proyecto para que en este mundo nosotros podamos desarrollar nuestras vidas creyendo en el Señor, pero dando su palabra, porque la gente necesita de Dios. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros proclamamos esta salvación tan grande, porque Jesús nos dejó esa promesa y obedeció al Padre cuando Él pudo tener esa muerte de cruz. Y por eso creemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro sanador y que Él es al que estamos esperando que venga a buscarnos. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos sigue guiando, nos sigue fortaleciendo, nos sigue enseñando cómo obedecer al Señor, cómo corregir nuestras conductas. Él está con nosotros enseñándonos, guiándonos, porque Él quedó en nombre del Señor. Cuando Jesús ascendió, dijo: les conviene que venga el Espíritu Santo porque Él les enseñará
todas las cosas. Así que gran verdad es esto. El que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, y que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. O sea que tenemos que tener ese cuidado, que nosotros no es un creer solamente. Como la gente uno le pregunta y dice, sí, yo creo en Dios, pero no hace lo que Dios dice. Por eso nosotros que tenemos conciencia de lo que dice la palabra, que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Les dio gracias a Dios por lo que ha hecho. ¿Ustedes le han dado gracias a Dios por lo que ha hecho? Lo que hace y hará por ustedes y por su familia y por todo esto que está aconteciendo. Yo doy gracias a Dios todos los días y a cada instante porque veo la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, sobre mi familia, sobre los hermanos, sobre aquellos que estamos orando y que aquellas vidas que no tenían salida, les damos la palabra, entregan su corazón al Señor y ellos son sanos. Dios interviene en todas estas vidas. Por eso yo creo y le doy gracias todos los días por lo que ha hecho en mí, en mi familia, en mis hijos, lo que hace todos los días, la provisión espiritual, material, la provisión en todos los aspectos y lo que hará. Lo que hará porque Él va a venir a buscarnos, porque Él nos bendice todos los días, son nuevas sus misericordias, dice, y por lo que hace por mi familia y por la familia de cada uno de aquellos que le creen. Mirando el nivel humano, todos los aconteceres mundiales, debemos recapacitar y saber que hay una premura, parecida a la de una mamá que va a dar a luz, y esto no espera el niño, sino que es tiempo de nacer y es una premura para la mamá, para dar a luz. Que nosotros sepamos que esto es similar a esto, que nosotros tenemos que buscar como una premura tan grande de encontrarnos con el Señor, porque no sabemos lo que va a acontecer, porque hay muchas cosas, muchos rumores, están sucediendo muchas cosas mundialmente a nivel geográfico, a nivel mundial, las cosas que intervienen en las personas, lo que está sucediendo en la tierra, zarandeándose, habiendo tantas pestes, apareciendo pandemias que asustan, pero cuando nosotros vemos la mano del Señor puesta sobre nuestras vidas, podemos capacitar que el mundo va a cambiar en muchas maneras después que pase esta pandemia mundial, porque esto está sucediendo a nivel mundial y por ello tenemos que conocer los tiempos. Dios nos dice en su palabra como tiempos peligrosos, de cambios naturales, personales. Debemos tomar conciencia de todo para que no seamos sorprendidos, para que no seamos engañados, para que no esa sutileza y esas falsas doctrinas, falsos profetas, falsas palabras llenas de mentiras que cambian las leyes de Dios, que ponen cosas que al Señor le desagradan, que trastocan la palabra de Dios, eso no es agradable. Por eso sabemos que aquellos que conocemos al Señor, sabemos que está escrito y nos advierte para ser sabios y prudentes, para tomar la determinación adecuada de cómo debemos conducirnos, a quién tenemos que creer, a quién tenemos que obedecer y enseñar a la gente que se pone delante, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, cuando vamos por la calle, cuando vamos a hacer compra, a enseñarle a la gente que tenemos que correr a Dios para arrepentirnos, para buscar la verdad de Dios, porque sabemos que hay un fin y que sabemos que está aconteciendo todas estas cosas desagradables que traen temor, que traen perspicacia, que asustan
y que pareciera que todo se termina. En 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que guardar la palabra de Dios, el temor. Tenemos que buscar el Espíritu Santo, buscar agradar al Señor, porque cuando necesitamos el único que puede oír. Y a veces nosotros nos expresamos en palabras de lo que a nosotros nos acontece sin saber la profundidad y el por qué, ni para qué, ni cómo. No sabemos, pero Dios sí sabe lo que tenemos en el interior. Por eso cuando nosotros guardamos ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos conducirnos conforme a lo que el Señor dice. Y clamamos a Él y Él responde porque Él mira dentro nuestro y a veces nosotros no sabemos pedir bien. Pero pedimos al Señor y esa humillación que nosotros hacemos, eso no doblarnos pidiendo socorro al Señor, Él mira lo que está pasando y damos pasos a lo que está delante en Dios, como dice su palabra, que dice que nosotros debemos tener en cuenta lo presente y lo porvenir, porque lo pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos dirigirnos al Señor, que es nuestro guía, nuestra fortaleza, al Espíritu Santo que nos enseña. De modo, 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que el Señor nos renueva constantemente, renueva el pensar de nuestra mente, renueva nuestro modo de conducirnos de acuerdo a lo que está pasando. Y Él nos advierte a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo los aconteceres. Él se anticipa cuando nosotros clamamos a entender lo que está sucediendo. Y muchas veces cuando nos piden oración, nosotros no sabemos todo lo que está aconteciendo en esa persona, pero Dios nos da un discernimiento, nos da un entender. Y cuando nos presentamos delante del Señor y oramos, nos da a entender y podemos estar clamando exactamente lo que esas personas necesitan y enseñando de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto lo dice el Salmo 90:12, que Él nos enseña, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que sepamos que Jesús, que el Señor está mirando nuestras vidas, que Él nos ha marcado como aquellos que ha dejado para seguir el camino que Jesús nos trazó, para trazar la palabra de verdad, para no agregar ni añadir, porque el Señor dice en Apocalipsis que va a pedirnos cuenta. En 1 de Juan 3:22 dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es lo que nos enseña el Señor. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos, porque porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y si nosotros erramos en alguna manera, o si nos desviamos, Él siempre va a estar a favor nuestro, porque Él, cuando nosotros clamamos y pedimos perdón, Él es aquel que entiende que nosotros somos humanos y que podemos errar. Por eso le creemos al Señor. Nuestro propósito es enseñar. Ese es el propósito que nos ha dejado. Este es el propósito de la vida eterna, que conozcamos al Señor, dice en una parte de la palabra de Dios, de la Biblia. Y la gente, tenemos que enseñar a que la gente encuentre el camino a Cristo. Muchos están aturdidos y desalentados por todo lo que acontece. Por eso oramos para conducirlos a encontrarse con el Señor y encontrarle el camino hacia la salvación, orando y dando a conocer la palabra, teniendo misericordia, teniendo compasión de las almas. Esto es lo que hacía Jesús
en ese tiempo, que sanaba a los enfermos, que recorría las calles, que recorría los lugares, que iba donde la gente tenía necesidad, que se acercaban a ellos todos los desvalidos, todos los que la sociedad los repudiaba, pero él estaba allí entre el gentío y la gente corría porque él hacía milagros. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, a través de orar, de la oración y de creer al Señor, también cuando oramos Dios nos oye y hace milagros, portentos y maravillas. Y esto es lo que la palabra de Dios expresa, que su pueblo en los últimos tiempos tendremos esa posibilidad de que creyendo en el Señor podemos hacer los milagros aún mayores, dice la palabra, de lo que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha puesto el Espíritu suyo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos se volverían de la fe en Dios, como lo hicieron algunos que seguían a Jesús. Apostataron. La palabra apostatar es volverse de la voluntad de Dios, volverse en contra. Se volvieron atrás por intereses personales, como hoy que se dictan leyes que van en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo su palabra. Tenemos que tener cuidado de esto, porque la fe de Dios, la fe que Dios nos ha inculcado en su palabra, la fe que Dios nos pone en nuestro corazón, va en contra de todas aquellas cosas que son apóstatas, o sea que volverse atrás. Y cuando estaba Jesús, aconteció que muchos se volvieron atrás por intereses de riqueza, porque querían agradar a los políticos de ese tiempo, porque hacían leyes que les convenía económicamente, porque ganaban dinero, porque hacían cosas que no les traían bienes personales y materiales a ellos, pero que van en contra de la voluntad de Dios y desobedecen la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que en este tiempo orar y buscar y cuidarnos de aquellos que están diciendo yo creo en Dios, pero en un Dios que no obedecen, y en un Dios que quiere, que es como un supermercado, dame esto, dame lo otro, yo necesito esto, pero sin obedecer y sin buscarle. Y Dios es hallado de los que le buscan, pero de los que le buscan de veras. Que Dios nos ayude en este tiempo a saber que no podemos jugar con el Dios todopoderoso, soberano, que Él es misericordioso y mandó a Jesucristo para que nos pudiera dar la palabra y pudiera salvarnos de lo que nosotros teníamos que pagar. Pero que Dios está mirando nuestras vidas y que Él es consciente de aquellos que le buscan de verdad y aquellos que están jugueteando con Dios. Así que vamos en esta noche, si hay alguno que necesita, vamos a orar y vamos a creer que el Señor está escuchando, pero lo tenemos que hacer en verdad, buscando con la necesidad de este tiempo, buscándole a Él, trayendo a nuestro corazón la sabiduría de la palabra, buscando a Dios y leyendo la palabra para saber cómo conducirnos, cómo buscar a Dios, cómo orar, cómo hablar con Él, para que nosotros seamos rescatados de la mala manera de vivir, como dice la palabra. Oramos, y aquellos que están ahí de ese lado, que quieren orar con nosotros y que quieren buscar la verdad de Dios, vamos a orar también. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque nos permites estar de esta manera, transmitiendo tus verdades, Señor, y volviéndonos a ti cada día. Señor, nos volvemos a ti porque necesitamos de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Te necesitamos a ti, Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de amor y de misericordia, que nos libra de todo mal y que nos da, Señor, el privilegio de llamarnos sus hijos. Y aquellos que están de aquel lado mirando, si hay alguno que necesita que volverse al Señor, entra en su corazón, mira su necesidad, si está enfermo, si necesita ser sanado, si necesita en lo económico, en lo espiritual, si tiene desasosiego, que tiene temores, que está angustiado, que tiene cosas que no puede solucionar y que no sabe qué hacer. Señor,
Te ruego que esa persona pueda abrir su corazón y que tú entres a darle paz, la paz tuya que hace que nuestras vidas puedan ser más que vencedoras y triunfar en todas aquellas cosas que tú nos has dejado para que nosotros disfrutemos. Padre de amor y de misericordia, también rogamos por aquellos que están pidiendo una oración por sus familias, por sus hijos, por sus seres queridos, por aquellos que no te conocen. Señor, acércate a ellos. Señor, da la palabra y convéncelos tú con tu Espíritu Santo. Preséntate a ellos en toda circunstancia. Tengas misericordia y de aquellos que necesitan una palabra de salud. Señor, por las llagas de Jesucristo, tú de sanidad, y por la sangre de Jesucristo nos cubre de todo mal. Resistimos todo aquello que el enemigo quiera poner en las mentes, Señor, y salva esas vidas que te están clamando a ti. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo lo que tú haces para con nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a mirar acá un poquito de aquellas personas que están acompañándonos. El saludo de Jesús Ramón, Jueza Canales, Fátima Navarro, Dani Roldán, Julio Rivera, Mari Aybar, Marcela Salto, y María Aybar dice: Dios la bendiga, pastora, hemos su hermosa la enseñanza, la palabra de Dios. Y Mirta González pide oración por la pronta recuperación de su operación. Vamos a orar por esto, y si alguno más quiere sumarse para pedir oración por su sanidad, lo hacemos. Padre, te rogamos, Señor, por esta Marta González que pide oración, Señor, para la recuperación de su operación. Señor, ella está confiando en ti. Pon tu mano de misericordia, fortalécela, haz que esa operación, no sabemos dónde ella se ha operado, pero tú conoces esa vida, Señor, y ella está clamando que necesita que tú colmes, Señor, con tu presencia, le quites toda dolencia y pueda recuperarse pronto. Padre, por las llagas de Jesucristo creemos que tú lo haces ahora, en este instante, y se ha añadido alguno más para tener sanidad, Señor. Ya hemos orado, pero seguimos creyendo que tú estás mirando aquellas vidas, sabiendo que ellos están clamándote a ti, Padre, y tú puedes hacer el milagro en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Damos gracias por cada uno y nos estamos viendo el próximo martes. Nos encontramos, a veces varía la hora por distintas razones, pero bueno, lo importante es que podamos estar firmes. A veces se nos descompone una parte de los aparatos que transmitimos, y a veces nos demoramos por otras circunstancias, pero gracias porque podemos encontrarnos los martes. Dios les bendiga.